Iji Bar Historia, desde las arenas del Nilo hasta las murallas de Babilonia. Nos adentraremos en las civilizaciones que levantaron templos, forjaron imperios y escribieron los primeros relatos de la humanidad. Cada piedra, cada mito, cada batalla, esconde las huellas de quienes moldearon nuestro mundo. Aquí descubrirás las historias que hicieron grande a la humanidad y los secretos que aún resuenan en nuestro presente. Bienvenido a Iji Bar Historia, donde el pasado cobra vida. Mientras, en Europa, el Imperio Romano se fragmentaba y en Asia China consolidaba su poder. Al otro lado del mundo estaba ocurriendo algo igual de extraordinario. En las selvas de Mesoamérica, sin contacto con el viejo mundo, una civilización estaba levantando ciudades monumentales, observando los cielos con precisión matemática y construyendo una visión del tiempo tan profunda que aún hoy asombra a los historiadores. Esa civilización fueron los mayas. Los mayas no aparecieron de la nada. Su historia comienza lentamente, mucho antes de sus grandes pirámides y de los nombres que hoy recordamos. En la región que hoy ocupan el sur de México, Guatemala, Belice y partes de Honduras y El Salvador, pequeños grupos humanos comenzaron a asentarse, a domesticar el maíz y a transformar la selva en hogar. Allí nació una promesa silenciosa, la de una cultura que aprendería a dominar su entorno sin destruirlo. Durante siglos, las aldeas mayas crecieron alrededor de la agricultura. El maíz no fue solo alimento, fue identidad, religión y eje social. Cada cosecha marcaba el ritmo de la vida, y cada fracaso podía significar el desastre. Desde el principio, los mayas entendieron algo esencial. Sobrevivir no dependía solo de la fuerza, sino del conocimiento. Conocer la tierra, el clima y el tiempo era tan importante como cualquier arma. Poco a poco, esas aldeas se transformaron en centros ceremoniales. Aparecieron las primeras plazas, los templos elevados y las estructuras que organizaban la vida comunitaria. No eran aún grandes ciudades, pero ya mostraban una característica que definiría a los mayas para siempre en su obsesión por el orden del cosmos. El cielo, la tierra y el inframundo estaban conectados, y el ser humano ocupaba un lugar frágil entre esos tres planos. A diferencia de otros grandes imperios, los mayas nunca formaron un estado unificado. Desde su origen, la civilización maya se desarrolló como una red de ciudades, estado independientes, conectadas por comercio, alianzas y guerras constantes. Esta fragmentación no fue una debilidad inicial, sino una fuente de dinamismo. Cada ciudad competía por prestigio, poder y legitimidad divina. Con el paso del tiempo, surgieron centros cada vez más complejos. Taiko, Calakmul, Palenque, Copán y muchas otras comenzaron a dominar regiones enteras. Cada una tenía su propio linaje gobernante, su propia historia sagrada y su propio relato del mundo. Los reyes mayas no eran solo líderes políticos, eran mediadores entre los dioses y los hombres. Su poder dependía de su capacidad para demostrar que el orden del universo estaba de su lado. Aquí nace la gran promesa del mundo maya. No se trataba solo de construir ciudades, sino de mantener el equilibrio del cosmos. Cada ritual, cada guerra y cada sacrificio tenían un propósito más grande: asegurar que el sol siguiera saliendo, que las lluvias llegaran y que el tiempo no se rompiera. Gobernar era, ante todo, una responsabilidad cósmica. Durante el período preclásico tardío, los mayas alcanzaron un nivel de complejidad sorprendente. Sin metales, sin animales de carga y sin ruedas funcionales para el transporte, levantaron pirámides colosales y planificaron ciudades alineadas con los astros. La astronomía no era una ciencia aislada, era una herramienta de poder. Predecir eclipses y ciclos celestes legitimaba a los gobernantes y fortalecía su autoridad. El tiempo, para los mayas, no era lineal como para nosotros, era cíclico, repetitivo y sagrado. Crearon calendarios extremadamente precisos, capaces de medir periodos que iban mucho más allá de una vida humana. Esta concepción del tiempo les dio una seguridad profunda
pero también una carga enorme si algo fallaba. No era solo un error político, era un fallo en el equilibrio del universo. A medida que las ciudades crecían, también lo hacía la competencia entre ellas. El prestigio se medía en monumentos, rituales y victorias militares. Capturar a un rey enemigo y sacrificarlo no era solo una humillación política, era una demostración de favor divino. La guerra, desde muy temprano, formó parte del sistema maya. Sin embargo, este crecimiento no fue uniforme. Algunas regiones prosperaron más rápido que otras. Las selvas del Petén se llenaron de ciudades densamente pobladas, mientras otras zonas permanecían más dispersas. Esta desigualdad generó tensiones desde el inicio. El éxito traía poder, pero también enemigos. Lo más fascinante de los mayas en esta etapa temprana es que todo parecía funcionar. La agricultura sostenía a la población, la religión legitimaba el poder, y el conocimiento del tiempo daba sentido a la existencia. Era un sistema elegante, complejo y profundamente humano, pero como toda gran civilización, su mayor fortaleza también sería su mayor riesgo. Porque cuando una sociedad construye su identidad sobre el equilibrio perfecto, cualquier desequilibrio se vuelve peligroso. Cuando el poder se justifica por la voluntad divina, el fracaso no admite excusas. Y cuando el tiempo se concibe como un ciclo que debe cumplirse, el miedo a la ruptura se convierte en obsesión. Este capítulo no es el relato de la grandeza total, sino del nacimiento de una promesa. Los mayas crearon un mundo en el que todo tenía sentido, un universo ordenado que parecía eterno, pero la historia nunca es estática. Y cuanto más alto se eleva una civilización, más grande es la tensión que acumula. Aquí comienza el viaje maya, no hacia su caída aún, sino hacia su momento de máximo esplendor. Pero cada promesa lleva implícita una pregunta. ¿Qué ocurre cuando el equilibrio se rompe? Eso es lo que la historia está a punto de responder. El mundo maya nunca fue un reino en paz. Desde sus primeros siglos de expansión, la guerra formó parte de su estructura política, social y simbólica. No existía un emperador único ni una autoridad central que impusiera el orden. En su lugar, decenas de ciudades-estado competían entre sí por prestigio, poder y legitimidad divina. La historia maya es, en gran medida, la historia de esas rivalidades. Cada ciudad era un universo propio. Taiko, Calakmul, Palenque, Copán o Caracol no solo eran centros urbanos, eran entidades políticas completas, con dinastías gobernantes, ejércitos, rituales y ambiciones. La guerra no era un accidente del sistema, era el sistema mismo funcionando. A través del conflicto se definían jerarquías, se legitimaban reyes y se reescribía la historia. Los enfrentamientos mayas no buscaban necesariamente la destrucción total del enemigo. El objetivo principal era capturar líderes, humillar linajes rivales y demostrar el favor de los dioses. Una victoria no se medía solo en territorio, sino en prestigio. Capturar a un rey enemigo y sacrificarlo públicamente era una afirmación cósmica. A los dioses habían elegido a un bando. Taikol y Calakmul protagonizaron una de las rivalidades más intensas del mundo maya. Durante siglos, ambas ciudades lucharon por el control del Petén y de las rutas comerciales clave. Esta rivalidad dividió el mundo maya en alianzas enfrentadas. Ciudades más pequeñas se vieron obligadas a elegir bando, no por lealtad cultural, sino por supervivencia política. Las guerras no eran continuas, pero sí recurrentes. Había periodos de relativa calma, seguidos de estallidos violentos. Estas pausas no significaban paz real, sino preparación. Se construían templos, se reforzaban murallas y se planificaban ceremonias que, en realidad, eran anuncios de futuros conflictos. El poder militar estaba íntimamente ligado al poder religioso. Los gobernantes mayas se presentaban como guerreros sagrados, elegidos por los dioses para mantener el orden del universo. Cada campaña militar tenía un significado ritual. Ganar una guerra significaba que el equilibrio cósmico se mantenía. Perderla era una señal peligrosa, tanto para el rey como para la ciudad.
Las inscripciones mayas, lejos de ser simples registros históricos, eran herramientas de propaganda. En estelas y monumentos se narraban victorias, capturas y sacrificios, mientras las derrotas se silenciaban. La historia oficial era siempre la del vencedor. Esto alimentaba un ciclo de competencia constante. Cada ciudad necesitaba demostrar que su versión del cosmos era la correcta. Las rivalidades no solo se daban entre grandes potencias. Incluso ciudades menores entraban en conflicto por recursos, prestigio local o viejas disputas dinásticas. En un entorno selvático complejo, controlar una ruta comercial o una zona agrícola podía marcar la diferencia entre prosperar o desaparecer. Copán, en el sur, ofrece un ejemplo claro de cómo la guerra podía definir el destino de una ciudad. Durante siglos fue un centro cultural y político importante, pero una derrota clave frente a un rival cercano debilitó su dinastía. A partir de ese momento, el poder interno comenzó a fragmentarse y la ciudad nunca volvió a recuperar su antigua fuerza. Las guerras también tenían un impacto profundo en la población. Aunque los conflictos estaban ritualizados, implicaban desplazamientos, trabajos forzados y sacrificios humanos. El pueblo común sostenía el esfuerzo bélico, tanto con su trabajo como con su sangre. Cada victoria exigía un precio, y ese precio se acumulaba con el tiempo. Uno de los aspectos más tensos del sistema maya era que el conflicto nunca resolvía definitivamente nada. Una victoria creaba resentimiento. Una derrota generaba deseos de revancha. El equilibrio era temporal. El mundo maya vivía en una tensión permanente, sostenida por la creencia de que ese conflicto era necesario para que el universo siguiera funcionando. A medida que las ciudades crecían y los conflictos se intensificaban, el sistema empezó a mostrar signos de desgaste. Mantener ejércitos, organizar rituales y construir monumentos requería recursos constantes. Cada guerra exitosa reforzaba el poder del rey, pero también aumentaba las expectativas. Un gobernante que dejaba de ganar perdía legitimidad. La rivalidad entre ciudades creó un mundo vibrante y dinámico, pero también extremadamente frágil. No existía un mecanismo de cooperación duradera. Las alianzas eran temporales, los pactos se rompían y la traición formaba parte del juego político. La supervivencia dependía de mantenerse siempre fuerte, siempre victorioso. Este capítulo marca el momento en que la grandeza maya comienza a tensarse. Las guerras que habían impulsado su expansión también sembraron las semillas de futuros problemas. El conflicto constante fortaleció a los reyes, pero debilitó al sistema en su conjunto. Los mayas no fueron una civilización pacífica ni ingenua. Fueron estrategas, guerreros y políticos complejos. Pero su mundo estaba construido sobre una competencia que nunca descansaba. Cuando una sociedad no puede descansar, tarde o temprano empieza a quebrarse. Aquí no estamos aún ante el colapso. Estamos ante la advertencia, porque cada guerra ganada acercaba a los mayas a su apogeo y también a su límite. Lo que veremos después no será solo más conflicto, sino algo más peligroso, en un sistema que empieza a luchar contra sí mismo. Durante el apogeo del mundo maya, todo parecía funcionar. Las ciudades seguían en pie, los rituales continuaban, y los calendarios marcaban el paso del tiempo con precisión. Pero bajo esa superficie de orden, el sistema empezaba a mostrar señales de fatiga. No era un colapso visible. No había aún ciudades abandonadas ni pirámides cubiertas por la selva. Era algo más silencioso. El propio modelo maya comenzaba a luchar contra sí mismo. El poder en el mundo maya se concentraba en los Ayó, los reyes divinos. Su autoridad no provenía solo de la fuerza militar, sino de su supuesta conexión con los dioses y el cosmos. Gobernar no era administrar, era demostrar constantemente que el equilibrio del universo seguía intacto. Y eso tenía un coste enorme. Cada rey debía construir templos, levantar estelas, organizar ceremonias y, sobre todo, ganar guerras. El poder
no podía heredarse sin ser confirmado. Un heredero débil, sin victorias ni rituales visibles, perdía legitimidad rápidamente. Esto convirtió la política maya en una carrera constante contra el tiempo y contra los rivales. La economía sostenía este sistema, pero al límite. La agricultura del maíz era eficiente, pero frágil. Dependía de lluvias regulares y de una gestión cuidadosa del territorio. A medida que las ciudades crecían, aumentaba la presión sobre la tierra. Se talaban más zonas de selva, se intensificaban los cultivos y se reducían los márgenes de error. Cuando las cosechas eran buenas, el sistema resistía. Cuando fallaban, el problema no era solo el hambre, era el cuestionamiento del poder. Si los dioses no enviaban lluvias, seguían respaldando al rey. Cada sequía, cada crisis alimentaria, se convertía en una amenaza política directa. Las élites mayas vivían en un mundo separado del pueblo. Mientras los gobernantes organizaban rituales complejos y guerras simbólicas, la población cargaba con el trabajo agrícola, la construcción y el mantenimiento de las ciudades. Esta desigualdad no fue inmediata ni absoluta, pero se fue acentuando con el tiempo. El sistema tributario exigía cada vez más alimentos, más mano de obra, más recursos. Al principio, esto reforzaba el prestigio del rey. Con el tiempo, empezó a generar agotamiento social. El pueblo no se rebelaba abiertamente, pero la cohesión comenzaba a debilitarse. La fragmentación política agravó el problema. Cada ciudad competía por recursos, rutas comerciales y prestigio. No existía una autoridad que coordinara esfuerzos a gran escala. En lugar de cooperación frente a las crisis, había rivalidad. Cuando una ciudad sufría, sus vecinas no acudían en ayuda, esperaban su caída para beneficiarse. Las rutas comerciales, esenciales para obtener bienes de prestigio como jade, obsidiana o plumas exóticas, se volvieron inestables. Las guerras constantes interrumpían intercambios y encarecían los productos. El poder simbólico del rey dependía de estos bienes, y cuando escaseaban, su imagen se debilitaba. Algunos gobernantes intentaron compensar esta fragilidad con más rituales, más sacrificios, más demostraciones públicas de poder. Pero esto solo aumentó la presión sobre el sistema. Cada ceremonia exigía recursos. Cada sacrificio reforzaba la idea de que algo no iba bien. En las ciudades, las inscripciones comienzan a mostrar un cambio de tono. Los reyes ya no celebran solo victorias, sino que insisten en reafirmar su legitimidad. Cuando un poder necesita justificarse constantemente, es señal de que está siendo cuestionado. Las tensiones internas también aparecieron dentro de las élites. Linajes secundarios disputaban el acceso al trono. Generales ambiciosos ganaban influencia y las sucesiones se volvieron más conflictivas. Cada transición de poder era una oportunidad para el caos. El mundo maya estaba atrapado en su propio éxito. Su sofisticación política y religiosa había creado una estructura rígida, incapaz de adaptarse rápidamente a cambios ambientales o sociales. El sistema funcionaba siempre que todo saliera bien. Cuando algo fallaba, no había margen de maniobra. Este capítulo representa el punto exacto en el que la grandeza se convierte en vulnerabilidad. No porque los mayas fueran incapaces, sino porque habían construido un mundo demasiado perfecto para tolerar el error. La presión no venía de un enemigo externo, sino del interior del sistema. El espectador debe entender aquí algo clave. El colapso maya no fue un misterio repentino, ni una desaparición inexplicable. Fue el resultado de tensiones acumuladas, decisiones políticas, desigualdades y un modelo que exigía más de lo que podía sostener. Y cuando una civilización llega a ese punto, cualquier golpe, por pequeño que sea, puede desencadenar una reacción en cadena. Eso es lo que está a punto de ocurrir. Durante mucho tiempo, el mundo maya había funcionado sobre una tensión constante, pero controlada. Las ciudades competían, los reyes guerreaban, y los rituales mantenían la ilusión de equilibrio. Pero llega un momento en la historia en el que los problemas dejan de ser silenciosos. En el mundo maya,
Ese momento llegó cuando las crisis empezaron a manifestarse al mismo tiempo, en demasiados lugares, y ya no pudieron ocultarse bajo ceremonias y monumentos. Uno de los primeros signos claros fue la intensificación de las guerras. Ya no se trataba solo de capturar reyes enemigos o demostrar prestigio ritual. Las campañas se volvieron más frecuentes, más duras y más destructivas. Ciudades que durante siglos habían coexistido en una rivalidad controlada comenzaron a luchar por pura supervivencia. Una de las grandes potencias del Petén sufrió golpes devastadores. Tras periodos de hegemonía, fue derrotada en momentos clave, lo que provocó una crisis de legitimidad interna. Cuando una ciudad caía, el impacto se sentía en todo el sistema maya. Las alianzas se rompían, los vasallos cambiaban de bando, y el mapa político se volvía inestable. Calakmul, su gran rival, también alcanzó su punto máximo y comenzó a mostrar signos de desgaste. Mantener una red de ciudades aliadas exigía recursos, victorias constantes y una autoridad que ya no podía sostenerse indefinidamente. Cada derrota debilitaba la estructura completa. Copán ofrece uno de los ejemplos más dramáticos de este periodo. Tras una derrota decisiva frente a un rival regional, su dinastía quedó gravemente debilitada. Las estelas dejan de narrar grandes victorias y comienzan a centrarse en rituales repetitivos, casi desesperados. El mensaje es claro: el poder ya no se demuestra, se intenta reafirmar. Al mismo tiempo, los problemas ambientales empezaron a hacerse visibles. Periodos prolongados de sequía afectaron a amplias regiones del área maya. La agricultura, ya llevada al límite por la presión demográfica, comenzó a fallar. Esto no fue una catástrofe instantánea, sino una sucesión de malas cosechas que erosionaron lentamente la base del sistema. Cada sequía no era solo un problema económico, era un golpe directo a la ideología del poder. Si los dioses no enviaban lluvias, el rey quedaba expuesto. Los rituales se intensificaron, los sacrificios aumentaron y la presión sobre la población se volvió insoportable. Las ciudades comenzaron a vaciarse, no todas al mismo tiempo, ni de la misma manera. Algunas perdieron población lentamente, otras fueron abandonadas con rapidez. El patrón no fue uniforme, lo que hace que este periodo sea tan complejo como fascinante. El colapso no fue un evento único, fue una cascada de crisis locales conectadas. En regiones enteras del Petén, la construcción monumental se detuvo casi por completo. Cuando una civilización deja de construir, ¿está enviando un mensaje claro? Ya no puede sostener su modelo. Las élites perdieron la capacidad de movilizar mano de obra y recursos. El poder simbólico se desmoronaba. Aún así, no todo desapareció. Algunas ciudades del norte en la península de Yucatán lograron adaptarse mejor. Centros como Chichén Itzá comenzaron a ganar protagonismo, mostrando que el mundo maya no estaba muerto, sino transformándose. El eje del poder se desplazaba, pero el coste era enorme. Este periodo está lleno de momentos clave, precisamente porque no hay un solo culpable. Las guerras, las sequías, las tensiones internas y la rigidez del sistema se combinaron de forma letal. Cada factor, por separado, habría sido manejable. Juntos, resultaron devastadores. Para el espectador, este es el punto en el que la grandeza maya se quiebra ante nuestros ojos. Las ciudades que habían dominado durante siglos comienzan a desaparecer del mapa histórico. Los reyes divinos dejan de ser incuestionables. El tiempo, que había sido el gran aliado maya, se convierte en su juez. Este capítulo no habla de un final inmediato, sino del momento en que el colapso se vuelve inevitable. A partir de aquí, el mundo maya ya no puede volver a ser lo que fue. Las decisiones tomadas en este periodo sellan el destino de muchas ciudades y preparan el terreno para el cierre definitivo de una era. La selva empieza a reclamar lo que durante siglos fue humano. Los templos se cubren de vegetación, las plazas se vacían, y el silencio reemplaza los rituales. No porque los mayas desaparezcan, sino porque su mundo clásico ha terminado. Y cuando una civilización pierde su centro, solo queda una pregunta:
que sobrevive después del colapso. Eso es lo que veremos en el último capítulo. El final del mundo maya clásico no fue una extinción repentina ni una desaparición inexplicable. No hubo un día concreto en el que todo terminara. Lo que ocurrió fue algo más complejo y por ello más humano. Una civilización profundamente sofisticada dejó de poder sostener el mundo que había creado. Durante generaciones, las grandes ciudades del sur fueron perdiendo población. Tikal, Calakmul, Copán y muchas otras no cayeron bajo una invasión extranjera. Simplemente se vaciaron. Las élites dejaron de gobernar, los rituales cesaron y las plazas quedaron en silencio. La selva avanzó lentamente, reclamando piedra a piedra lo que antes había sido centro del cosmos. Las causas no fueron únicas. El colapso maya fue una convergencia de factores. Las sequías prolongadas golpearon una agricultura ya sobreexigida. Las guerras constantes destruyeron la estabilidad regional. Las tensiones internas erosionaron la legitimidad de los gobernantes. Y el sistema político, rígido y altamente ritualizado, no supo adaptarse con rapidez. Cuando las cosechas fallaban, el problema no era solo el hambre, era el cuestionamiento del orden del universo. Los reyes, que durante siglos habían sido mediadores entre dioses y hombres, dejaron de ser creíbles. Si los dioses no respondían, el pacto sagrado se rompía. En muchas ciudades, la población optó por abandonar el centro urbano y dispersarse en comunidades más pequeñas. No fue huida caótica, sino una decisión racional. Vivir lejos de las élites, producir para uno mismo y reducir las exigencias rituales ofrecía una forma de supervivencia más viable. Este abandono progresivo marca el verdadero final del período clásico maya. No desaparecieron los mayas, desapareció el modelo que había sostenido a sus grandes ciudades. El poder dejó de concentrarse en pirámides y estelas y pasó a formas más locales y flexibles. Mientras el sur se apagaba, el norte de la península de Yucatán comenzó a cobrar protagonismo. Ciudades como Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán demostraron que la civilización maya podía transformarse. Adoptaron nuevas formas de organización, nuevos estilos arquitectónicos y redes comerciales más amplias. El mundo maya posclásico fue distinto, pero no menos complejo. Se redujo la obsesión por los reyes divinos y aumentó el poder de consejos y élites comerciales. La guerra siguió existiendo, pero ya no sostenía todo el sistema ideológico. El tiempo dejó de ser una carga absoluta. Cuando los españoles llegaron a América en el siglo XVI, no encontraron una civilización desaparecida, sino sociedades mayas vivas, con lenguas, tradiciones y estructuras propias. Lo que había colapsado siglos antes era un mundo, no un pueblo. El legado maya es inmenso. Sus conocimientos astronómicos, su sistema de escritura, su arquitectura y su concepción del tiempo siguen siendo objeto de estudio y admiración. Pocas civilizaciones comprendieron el cielo con tanta precisión sin tecnología moderna. Pocas organizaron su vida alrededor del tiempo de forma tan profunda. Pero quizás su legado más importante sea una lección histórica. Los mayas demostraron que la complejidad extrema tiene un precio. Un sistema brillante, pero rígido, puede volverse frágil cuando cambia el entorno. No por falta de inteligencia, sino por exceso de perfección. Este cierre no es una derrota, es una transformación. La historia maya no termina en el colapso del clásico. Continúa en sus pueblos actuales, en su lengua, en su memoria y en la selva que aún guarda sus ciudades. Con los mayas, entendemos que la historia no avanza en línea recta, avanza en ciclos, igual que ellos creían. Mundos nacen, alcanzan su esplendor y se transforman. Y en ese ciclo, cada civilización deja algo atrás. Aquí cerramos el viaje maya, pero la línea del tiempo no se detiene. Mientras las ciudades mayas se transformaban, otros pueblos, en otras partes del mundo, estaban entrando en escena. La historia sigue avanzando. El viaje por las civilizaciones llega a su fin.
Hemos recorrido templos, murallas y leyendas, viajando juntos a través de los siglos. Pero la historia nunca termina. Cada imperio que cae da paso a uno nuevo, y cada ruina guarda un eco del pasado. Cada capítulo nos revela un secreto, un mito, una batalla, una huella en el tiempo. Si este relato te ha fascinado, si el pasado despierta tu curiosidad, dale like y suscríbete, porque lo que viene será aún más apasionante. Aquí descubriremos héroes y reyes, dioses y pueblos que moldearon la humanidad. Ijibar Historia, donde el pasado cobra vida y el futuro aprende de sus huellas. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo episodio.